Le sigo proclamando por quinto domingo seguido el Santo Evangelio, capítulo 6 de San Juan. Antes quiero darle gracias a la Telmita, que regresó ya con menos barriga, y por la niña tan linda que Dios y su esposo le dieron. No olviden nunca que la gran doctrina sobre el matrimonio está en el capítulo 5 que acaban de escuchar de San Pablo a los Efesios. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir esto? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes creían y quiénes lo habrían de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12, a los apóstoles: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Por la lectura de estas santas escrituras sean perdonados nuestros pecados. Buenos días, queridos hermanos. Hablábamos el domingo pasado de la teología, de que la teología no es el catecismo, es una ciencia profunda y muy seria, de tal forma que cuando yo empecé la carrera de teología éramos unos 55, terminamos 12. Y no crean que es por la vida, la comida, la disciplina del convento, era por los estudios, en mi orden, al que no daba la talla, para afuera. Y la teología, si pudiéramos poner un apelativo no muy piadoso, es una ciencia endemoniada, es profunda, no crean que es así nomás. Hablándoles yo a mis alumnos de filosofía, de un poco de teología, que me mandaron una cosa de temas de la fe, les hablé 5 charlas sobre la cristología y todavía me encuentro el otro día con uno y me dijo: la única cristología que yo aprendí después en la carrera fue lo que usted nos habló en una charla en temas de la fe. Pues les voy a hacer un resumen rapidísimo de las primeras herejías cristológicas. Se lo dije el domingo pasado. Las mismas herejías del siglo III, IV y V después de Cristo fueron sobre Cristo, sobre la figura de Cristo, que es un misterio, es la encarnación del Verbo. Yo digo que a mí lo único que me sorprende en la Biblia es la encarnación del Verbo. Todo más que Josué fuera fuerte, usara el arco y las flechas, que Moisés tuviera barba y que de viejo, viendo a Dios cara a cara, se metiera con una señora por allá de África. No, eso me trae sin cuidado. Que el santo rey David fuera un P-U-T-O, tampoco me extraña. Pero la encarnación del Verbo me pone la carne de gallina. ¿Se han puesto a pensar? Yo siempre digo, para exaltar la maternidad,
que la maternidad es una cosa tan grande, los hombres no la entendemos. Queremos mucho a la mamá, pero no entendemos. Lo que lo entiende es la propia madre, la que engendra un hijo y lo tiene 9 meses en el vientre y lo saca y lo sigue manteniendo. Entonces, yo digo que la maternidad es tan sublime que incluso Dios quiso tener una madre. Queridos hermanos, Dios se hizo hombre a través de una mujer. Si no, nunca lo hubiéramos entendido. Y esa mujer lo formó, le dio forma física, espiritual, moral. Y claro, mucha gente no lo comprendió. Entonces hay 4 herejías famosas, lo voy a decir rápidamente. El día que quieran que les dé una hora de clase sobre el problema, es interesantísimo. Los docetistas decían, porque doquesis significa apariencia, que Jesús solo tenía apariencia humana, era un fantasma, apariencia humana, pero que era Dios con una apariencia humana. Los adopcionistas negaban la divinidad de Cristo y decían que Cristo era un buen hombre que nació en Nazaret, lo eligieron por profeta y Dios lo adoptó, o él se adoptó como hijo de Dios, adopcionismo. La cuarta se llama monofisismo, que era de un famoso e inteligente hombre llamado Eutiques. Eutiques solo decía que Jesús tenía naturaleza divina, que lo de humano era una fantasía, que él se hacía teatro diario de ser humano. Y la más famosa, la que hay hoy en nuestro cristianismo, en esta Guatemala, donde hay la Iglesia Católica y 20 o 25 religiones cristianas, cada una con su doctor, no sé dónde sacan el título, que sean pastores me parece muy bien, pero doctores, bueno, si son de esos que van a Taiwán y regresan a la cárcel todavía, pero doctor, no es así nomás. Bueno, pues Nestorio, al que puso Teodosio, de obispo de Estambul en aquel tiempo, hablaba de que Cristo tenía 2 naturalezas, humana y divina, por lo tanto 2 personas, humana y divina. Jesús era un bipolar espantoso según la tradición filosófica, solo hay una persona, el centro. La persona de Jesús era una persona divina con 2 naturalezas, como dijo después el concilio de Calcedonia en el siglo V. Entonces salió del problema Nestorio igual que todos los evangélicos hoy, y lo denunció públicamente. Ellos creen en la Virgen, pero como madre de naturaleza de Cristo humana, nada más. Y es una aberración de campeonato. Pero lo sostienen y lo creen y eximen la Biblia para demostrarlo. Ese es el gran error, grave error de los que se llaman cristianos. La Virgen es madre del Verbo encarnado y el Verbo encarnado es el Hijo de Dios encarnado, con una naturaleza humana, pero con naturaleza divina anterior, antiquísima, antes de todos los siglos. Nestorio decía, hay 2 naturalezas, pues hay que tener 2 personas. Entonces la Virgen no crea problemas, es simplemente la Cristotokos, la madre de la naturaleza humana de Cristo. Sin embargo, en Éfeso, en el concilio de Éfeso, la llamaron Theotokos, la madre de Dios. Ahí está la diferencia fundamental entre nosotros y aquello. Y es una diferencia teológica profunda, no es una broma, porque la teología no es una broma. Y un gran teólogo, un convertido, dijo una frase brillante, y como la dijo él, San Agustín, hay que creerla. Dijo, el bautismo nos da la vida espiritual. La Eucaristía es la única que puede mantener esa vida espiritual. La otra se mantiene con langosta o con frijoles y arroz, pero la vida espiritual se mantiene con la Eucaristía, no con la Biblia, no con el rosario, no con la novena santana, no con... Se
mantiene con la Eucaristía. Mi cuerpo es verdadera bebida, comida, y mi sangre es verdadera bebida. No es una broma, queridos hermanos. O aceptas esto o te vas como los discípulos que se fueron y nunca más volvieron. Y esos discípulos tienen hoy montones de seguidores. Bien, estamos en un paréntesis en la liturgia de este tiempo ordinario, de 5 domingos, hoy es el quinto, en que hablamos de la Eucaristía. Ojalá que todo el esfuerzo que yo he hecho, porque lo he hecho, no es un tema fácil, les haya llegado al corazón. El día que ustedes sientan en el corazón la fuerza que da la Eucaristía, habrán entrado en el proceso de la fe, que es la segunda encarnación del Verbo, que se encarna en ti y en mí. Por eso el que me come vivirá por mí. El que es religioso vive de sentimentalismo, de ritos, de... ¿Cómo dirían ustedes? Permítame, es que me encanta la palabra, de carajadas. Todas esas carajadas están muy bonitas. Hacer una alfombra de 5 kilómetros, sacar las imágenes, hacer una imagen como el Cristo de Esquipulas tan bella, pero si te quedas en la imagen y no entras en el misterio, estás fuera de onda. Y esa onda la da la fe, que no la da la Iglesia, que no la da la Biblia, la da Cristo. Y esa fe se da en el primer paso, que es el bautismo. Y dice el capítulo 28 de San Mateo, dice: bautizádlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñarles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y por esto, no por una religión, no por hacer catedrales, que son muy bellas, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque el único templo y el único lugar donde Dios cabe es en tu mente y en tu corazón, donde están tus sentimientos y donde está la fe, que es un don sobrenatural, un don de Dios. Ya con esto podía terminar la homilía, pero decía, este señor se convirtió, cambió de vida. No, voy a continuar. Muchos de los discípulos abandonaron y ya no andaban con él. Es el mensaje del Evangelio de hoy. No para hace 2000 años, para hoy, para Guatemala. Muchos de nosotros, porque se apegaron a una simple religión, la dejaron y se fueron con otra religión. Esa tampoco les convenció y se fueron con otra. Yo conozco personas que van por la 6ª religión dentro de eso que llaman cristiano. Bien, hoy tenemos este problema. No tolera estas religiones el pan de vida. Voy a tratar de demostrarlo. Empezamos estos 5 domingos por la multiplicación de los panes y los peces, y terminamos hoy con la multiplicación de los panes y los peces en una comida especial a la que se nos invita de nuevo, que es la Eucaristía. Ya no son 5 panes y 2 peces, Biblia, tradiciones, ritos, vestimentas, universidades, toda esa parafernalia que se usa en cualquier tipo de iglesia, sino que hay simplemente una multiplicación del cuerpo de Cristo y hay 2 destinatarios, los discípulos y los apóstoles. Los discípulos no aceptan la dureza del mensaje y la dureza del misterio y dijeron textualmente, lo voy a decir en latín, nos vamos porque durus es hic ser. Es muy duro este mensaje y se lo larga. Y hoy miles de gentes con la Biblia debajo del brazo dicen durus es hic ser y se alejaron. Vamos a ver por qué. Porque los discípulos son los que siguen a pie al maestro.
Los apóstoles son los que vivieron la vida del Maestro, se comprometieron con su vida y eran 12. Y hoy pueden ser 24 o 30, no hacen falta más. El resto de la masa. Miren, ayer había en la Plaza Mayor 20.000 personas. ¿Pero qué son 20.000 personas en 16 millones de habitantes? Dentro de unos días, Guatemala puede elegir su destino o volver a deselegirlo. El resto de esos 20.000 son discípulos de la política. Estos 20.000 estamos decididos a que esto no va a continuar así. ¿Se dan cuenta la diferencia? Pero son 20.000. El resto es una masa que va a votar por el que le dé la bolsa más grande. Queridos hermanos, el problema del discípulo y el apóstol se diferencia de dónde cogen el alimento diario, de qué se nutre, de lo de arriba o lo de abajo. Y Jesús nos enseña a manejar estos dos problemas que son la vida del hombre, lo de arriba y lo de abajo, lo espiritual y lo material. El otro día me hablaba a mí una persona que podría haberme contado otras cosas, ¿verdad? Del carro último que se había comprado. Y yo decía, qué lejos estás del cielo donde has venido. Yo nunca daría la vida por el último Mercedes-Benz, porque es un cacharro. Es que fíjate que tiene unas cámaras especiales que ya no hay que manejarlo. Das un botón y él con las cámaras, sobre todo en carreteras, si no están, las carreteras no tienen línea en el medio, el Mercedes no funciona, pero si va por una carretera buena, funciona perfectamente, es una maravilla. Y le das un grito de lejos y se abren las 4 puertas. Qué lejos estás del cielo donde has venido. Está muy bien el Mercedes-Benz. Yo ni regalado lo quiero. Está muy bien, pero eso no es nada más que lo de abajo. Si te falta lo de arriba. Entonces Jesús dice, y os extrañáis de que esté diciendo que os voy a dar mi cuerpo. ¿Qué diríais si me vierais subir de donde he venido? Solo lo vieron subir los apóstoles, queridos hermanos. Los demás no tenían ojos para ver la ascensión del Señor al cielo. Esto de subir y bajar es el ven y va de la religión. Es el misterio de Dios hombre. O lo aceptamos o lo rechazamos. Y esta es la realidad de hoy, no del siglo I después de Cristo. O aceptamos su humanidad y su divinidad, o lo mutilamos, porque la religión cristiana está dividida porque está mutilando a Cristo, que es Dios y hombre, no solo hombre por un lado y Dios por otro. Y nos hemos pasado de los 80 para acá en estas religiones cristianas hablando del Jesús hombre y del Jesús Dios, del Jesús histórico y del Jesús de la fe. Pero en estas religiones, lo digo como una crítica, en la nuestra también tenemos un tremendo peligro, estamos dedicados al Jesús histórico. Y Jesús es un Jesús de la fe. Pero es que no lo entendemos. Entonces la increencia ya fue creada en el mismo seno de los discípulos y luego se contaminaron los 12 apóstoles y hubo uno, como hay montones en la Iglesia Católica, que lo traicionamos o lo traicionan cada día, a los cuales les llamamos los Judas. Voy a decirles la frase fundamental, el argumento que dio Jesús ante esta dispersión. Dijo, nadie puede venir a mí, es decir, creer en mí, si el Padre no se lo concede. Igual, matemáticamente igual, a tener fe.
Porque los demás, los discípulos, lo que tienen son creencias, creen en un montón de cosas. Pero el hombre de fe cree en Cristo encarnado, y sobre todo en la segunda encarnación que yo llamo la Eucaristía. Lógica, queridos hermanos, la lógica es importante en la vida. Si el presidente de la República tiene 1 milímetro de lógica, hoy renuncia, ya no puede seguir donde está. No merece seguir en ese puesto, no es digno, y el pueblo tiene que sacarlo. El pueblo es el que tiene la voz para nombrarlo y para quitarlo, y punto. Es que no sé qué, es que la ley... Bueno, aquí hay abogados brillantes, yo no me meto con la ley, me meto con la dignidad de la persona humana. Si yo fuera el presidente con la autoridad que tengo, saldría a la ventana, no haría una conferencia, saldría a la ventana y diría: queridos guatemaltecos, les agradezco que me hayan nombrado, he sido un fracaso. Me siento un hombre fracasado personalmente, es cierto que estoy metido en esta línea, en aquella, me he dejado llevar, porque no tiene una línea, tiene una vía férrea de línea, la gente. Entonces, queridos hermanos, me arrepiento ante Dios y ante mi pueblo, les pido disculpas y pongo las manos para que me pongan la señal de que soy un delincuente y me voy a la cárcel. Eso es lo que tenía que decir. Y nada más. Y lo demás es paja, queridos hermanos. Lo demás es paja, lógica. Muchos lo siguen abandonando por falta de fe. No. Es que no me convence la Iglesia Católica, es que los curas, es que hay unos... No, eso es cuento. Tú has dejado la Iglesia Católica porque no tienes fe. Porque no crees en lo fundamental de la familia que formamos la Iglesia, que es la comida, que es Cristo. No crees en la Eucaristía. Entonces, para Jesús, este momento en que lo empezaron a abandonar fue un momento muy triste. Tan triste que se volvió a los discípulos, a los apóstoles, y le dijo: ustedes quieren también dejarme, porque no voy a cambiar nada de esto. Este es mi proyecto y no voy a cambiarlo. O creen o no creen. Yo les doy poder para que crean. La libertad de creer es la libertad humana. Jesús se lo plantea a los apóstoles: no voy a ceder en nada. ¿Quieren irse ustedes también? O sea, que se vaya, que se vaya. Pasa nada. Es que somos menos, si no es cuestión de número, es cuestión de calidad. O sea que en la mente de Cristo hay libertad total y también responsabilidad total. Tú tienes libertad para elegir la iglesia que quieras, para cumplir o no cumplir, pero la responsabilidad total te la va a pedir al final, porque te di la fe y no supiste mantenerla. Te di un pueblo para que lo gobiernes y no supiste gobernarlo. Punto. Hoy Josué, voy a terminar la homilía con las palabras de Josué, es fabuloso, es actual, es que le viene como pedrada en ojo de boticario a Guatemala. Entonces contesta un hombre con fe. Era sencillo, no tenía ni la primaria, no era viejo. Pedro tenía 25 años. Se vuelve y le dice: yo estoy confundido, Señor, no sé dónde estoy parado, porque soy un hombre de mar, ahora estoy en tierra. ¿A dónde iremos? ¿A dónde vamos? Si tú tienes, el único que yo conozco en toda mi vida, tú tienes palabras de vida eterna. ¿Qué era Pedro en aquel momento? El vocero de la fe de los apóstoles, no de otra cosa, de la fe de los apóstoles. Esta homilía, queridos hermanos, es para que nos replanteemos el problema de nuestra fe. Nuestra fe, como les digo yo siempre, está basada en la Eucaristía, no en el Cristo histórico. El Cristo histórico está muy bien representado y muy mal representado por el Cristo de Velázquez que yo tengo ahí en mi despacho. Es una belleza, pero es simplemente un Cristo histórico como lo vio un poeta pintor.
Pero el Cristo real no es el Cristo histórico, es el Cristo de la fe, el que te cambió, el que te dio una vida nueva y el que te da vida después de bautizado si lo comes, y que te obliga a tener una moral y un respeto tremendo, porque el que me come vivirá por mí. Muchas gentes se están yendo a otras religiones, pero les voy a decir la verdad y ustedes la saben, no es porque haya curas homosexuales, que pueden ser hijos de los que se van, como casos que conozco yo. Cualquiera de ustedes que tiene una familia puede tener un hijo homosexual. ¿Qué va a echarlo de la casa? La iglesia, los sacerdotes, yo los conozco muy bien, hay montones de ellos homosexuales, ¿o no lo sabían? Y no están tan lejos de ustedes. Esta ciudad está llena de sacerdotes homosexuales, que la mayor parte no lo practica. Ahí está el mérito, pero son homosexuales. Tienen tendencia homosexual. Y yo que tengo un olfato de campeonato, me doy cuenta enseguida. Y hay muchos varones que se dan cuenta enseguida. Los huelen, y yo también los huelo, ¿qué le vamos a hacer? Las mujeres no, a las mujeres les encantan los curas homosexuales porque son de carajaditas, de poner alfombritas, de poner adornitos, así floreros de colorines, y bueno, sí, pero a las señoras femeninas no les encanta, porque dicen, con esto no vamos a ninguna parte. Pero bueno, son personas que hay que respetar, muy inteligentes, muy capaces, con una tipología muy especial, pero está plagada la iglesia. Unos cuantos se les va la mano y lo practican, como también lo practicamos los heterosexuales. O sea, que es un problema de familia, es un problema de humanidad que no vamos a cambiar. O sea que yo me he ido con los señores evangélicos que están plagados de homosexuales. Pues si no lo sabían, como nosotros, porque hay unos cuantos sacerdotes homosexuales, no veo la razón, ni se van porque el Papa no está claro en las Escrituras. Hombre, era el capítulo 16 de San Mateo, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y hay una tradición de 2000 años de papas. No se van porque no acepten el Papa, ni porque la misa la hemos hecho nosotros una obligación diaria, no, ni porque no aceptemos el matrimonio homosexual. Aceptamos muy bien a los homosexuales, el matrimonio homosexual no, llámanlo parejas, lo llaman, pero no le digan matrimonio, punto. La iglesia solamente dice, ni porque no toleramos el aborto. Todavía hace 8 días atendía yo a una persona que abortó 3 veces. Y ahora se casó y está embarazada. Y tiene una neurosis obsesiva. Tiene miedo que Dios la castigue y le mande un niño enfermo. Yo le dije, ¿pero qué Dios es el que tú tienes en la cabeza? Es un Dios que te ha perdonado, que has cometido errores por tu juventud. Ahora tienes un hogar. Dios te ha dado el don de quedar embarazada. Ponte de rodillas y dale gracias a Dios y déjate de estar hablando bobadas. ¿Quién te recomienda eso? Es que soy de un grupo. Olvídate del grupo. Atiende lo que te digo yo, que estudié mucha teología. No tienes que tener miedo a un Dios que te perdonó, pero el estado o la reminiscencia psicológica deja un aborto en el alma de una mujer. Es terrible, se lo cuento yo que tengo todos los días que combatir este problema. La mujer que aborta le queda una herida profunda en el corazón, una herida muy grave. Bien, por lo tanto tampoco se van porque la iglesia no acepte el aborto. ¿Por qué se van? Porque no tienen fe, nada más. Hombre, es que leen la Biblia no da fe, queridos hermanos. La Biblia te conduce a la fe, pero no te da la fe. La fe la da Cristo.
El problema de fe es el problema que tenemos hoy dentro de nuestra iglesia. Entonces, Josué tenía el mismo problema. Estaba con un pueblo que era sincretista. Unos adoraban a Baal, otros les gustaba Astarte, otros venían de Egipto, donde todo era permitido y hasta lo prohibido. Y resulta que les dice, vamos a entrar en una tierra nueva. A mí me han nombrado el juez de ustedes. Yo soy el caudillo nombrado por Moisés. Les voy a hablar claramente. Se rodeó de sus hijos, de su esposa, se puso enfrente de ellos, allí en la montaña, y les dijo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora qué es lo que tiene que hacer el presidente, como dijo antes, aquí y ahora ante su pueblo, a quien quieren servir. Qué palabras más sabias. Repito, Josué ante su pueblo dijo, si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quien quieren servir. El pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses. Pero aquí no lo digo yo, lo dice la Biblia hoy que acaban de escuchar. Yo y mi familia, pase lo que pase, caiga el que caiga, seguiremos al único Dios, a Yahvé. Es el planteamiento de hoy. Ya ven que han pasado años y seguimos con las mismas virtudes y con los mismos defectos. La fe nos da una experiencia personal. Es un fuerte poder la fe. Yo me refugio en ella porque, como le digo, no creo en iglesias ni en todas estas cosas, pero tengo fe en esta iglesia y tengo fe en lo que puede producir en mí. Pero es demasiado atractivo el poder del mundo, queridos hermanos. ¿Qué nos separa hoy realmente a los que llamamos cristianos? ¿Qué nos separa? La virginidad de María, nos separa la autoridad del Papa, que no aceptan ellos, o nos separa la mesa de la iglesia, de la familia iglesia, que es la Eucaristía. Nos separa estas tres cosas, pero la fundamental es la Eucaristía. Y ya la están celebrando como un símbolo. Y eso no sirve para nada. Tenemos que replantearnos nosotros hoy nuestra fe. ¿En qué está basada nuestra fe? ¿En la Eucaristía o está basada en un montón de adláteres que no tienen valor? Tenemos que replantear nuestra fe. No es la carne, lo atractiva que es la carne, lo mundano, el Mercedes-Benz, la casa nueva, los muebles, los vestidos, los zapatos de tacón alto, las cirugías plásticas, los senos grandes, los traseros enormes, los labios hinchados. No es eso. Está lleno de eso, pero no es eso. Está equivocado. Un hombre con sentido común busca una mujer normal, que todo lo que toque, porque se toca, ¿verdad?, sea normal, no de plástico. Hablemos claro, porque estamos haciendo tantas bobadas hoy que ya no tenemos un lenguaje familiar. Hablemos claro. Lo que nos separa es lo accidental. ¿Por qué? Porque no aceptamos lo fundamental, que es lo que ve esa superinteligencia que se llama fe. Lo fácil es no hacer nada, quedarnos en statu quo, como dicen ahora. Miren ustedes, yo conozco mucha gente que dicen, porque han triunfado, dicen que han triunfado. Yo digo que no han triunfado, que son unos fracasados. Pero que tienen mucho dinero, tienen una finca en la costa, vendieron el tiempo del algodón cantidades de algodón, hoy tienen una cantidad de vacas de campeonato y como está la carne de cara. Y dicen, yo no tengo ninguna carrera, ¿para qué sirve la carrera si la carrera no da de comer? Y yo le digo, sí, pero te da satisfacción. Yo prefiero tener una carrera, una cultura, poder rozarme con todo el mundo, entender el mundo y no
tener un Mercedes-Benz o una casa muy bonita o una mujer con suplementos de silicone, porque le puedes pagar los suplementos de silicone que no sirven para nada. Miren ustedes, ¿para qué sirve un cartón? No, un cartón solamente es: tú eres un señor. Eres un hombre culto, tienes una carrera universitaria, eres una persona que puede cambiar una sociedad. Pero vendiendo vacas no cambia una sociedad. Cualquiera las puede vender, queridos hermanos. Bueno, pues recuerden lo que decía Ezequiel en el capítulo 37, versículo 6. Ven ustedes lo bíblico que estoy. Dice: yo tengo un corazón de piedra, ¿por qué no me haces un favor? Cámbiamelo un corazón de carne, que sienta, que distinga, que valore. Y ese valor lo da esto al que ha incorporado el hombre el don de la fe. La carne de Jesús está ahí, de una manera mística, pero está ahí. ¿Lo crees o no? Porque Él dice hoy: mi cuerpo es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. ¿Nos puede engañar el que dijo: yo soy la verdad? Pero por favor, no seas pertinaz, no fundes una religión sin fe, porque Él hoy da la razón de la fe y estamos en el contexto de la Eucaristía. La fe, dice Él, es un don de Dios, no es una obra de hombre, no la puede dar ninguna, escúcheme, religión, ni ninguna Biblia. La fe es un encuentro con Cristo y Él, al hacer tu amigo, te da un golpe en la espalda, en la mente, en el cuerpo, en los riñones, en los dedos de los pies, en la sexualidad, y te hace un hombre de fe. Y ese don no te lo puede quitar nadie. Eres miembro de Cristo, rey, sacerdote y profeta. La fe no es obra de hombres o de religiones, es obra de Dios. Y si tú la tienes, guárdala, consérvala, no la vendes, no la cambies, sé pertinaz en tenerla. No cambies de religión, no interesa la religión, pero no cambies la religión a la que te llevó la fe. Voy a terminar. Primero, entonces, este misterio provoca una grave crisis en sus discípulos. La sigue provocando. Hay muchos católicos que vienen a la misa de 15 años, a la boda de sus hijos y a lo de los amigos, pero no comulgan. Vienen a tu mesa, pero te hacen el feo de no participar en ella. ¿Qué dirías tú si haces una comida espléndida como hacen ustedes y resulta que llega un montón de invitados y les ponen un lomito a la plancha con un montón de cosas alrededor? De 100 comensales, 50 no me gusta la carne. A continuación la señora ha hecho un postre riquísimo, ¿verdad? Y resulta que otros 50 no comen el postre. Les pone un vino estupendo, como por ejemplo el Marqués de Riscal, y dicen: ¿no tiene rosa de Jamaica, señor? Esta señora, esa gente no los vuelve a invitar nunca más, porque son paletos que no tienen cartón. Queridos hermanos, este misterio sigue provocando una grave crisis en los que no tienen cartón, no tienen fe, y se van. Pero se quedan los apóstoles, que tenían simplemente fe, tampoco tenían cartón, tenían fe. Entonces, ¿usted con quién va a quedarse? ¿Con los discípulos que abandonan a Cristo o con los apóstoles que dieron la vida por Él, por la fe que tenían en Él? Ahora, entonces, ahora la segunda conclusión es: ahora no se rechaza la religión por ser católica, se rechaza la fe en la cual
o directamente de la cual participa esta Iglesia católica que él en pequeño fundó. Los adornos no los puso él, los pusimos nosotros. Jesús no es manipulable, ni por los católicos, ni por las religiones cristianas. No es manipulable. Ponte los puntos sobre las íes en nuestra Iglesia y en las otras iglesias. Pero Él nos dice, ¿queréis iros también vosotros? Hay que reflexionar hoy en este Evangelio. La Biblia nos dispensa vida, no cabe duda. A mí me ayuda mucho la Biblia, es un libro precioso. Los predicadores también dispensan vida. Hay algunos que se desgañitan por predicar lo que ellos creen que es la verdad, a su manera. Las religiones dispensan vida también, porque acogen, forman familia, ayudan moralmente, ayudan a personas desviadas. Nuestros criterios dispensan vida, los criterios las ayudan. Yo siempre digo que no hay mejor psicólogo que un buen amigo que te aconseje, pero solo hay algo que da la verdadera vida. El que dijo, yo soy el pan de la vida. El que me coma vivirá eternamente. Es una vida que no tiene fin. Ahí está el secreto de la fe. O lo aceptas o lo rechazas. O te quedas, voy a repetir la palabra, encarajadas, o entras dentro de la fe, que es un tormento, es un tormento. Terminamos con nuestro amigo Josué, que me encanta. ¿Qué Dios queremos en esta Guatemala del siglo XXI, con estas crisis políticas, morales? ¿Sabes lo que dije yo ayer? Hay una persona que debe de estar feliz con todo lo que está pasando. Roberto. Ponte de pie, Roberto. Él está encantado porque saben que lo nombraron jefe de allá, y aquella que está ahora en el otro lado lo sacó con un montón de mentiras. Así que, Roberto, yo dije ayer, pensando que a lo mejor acertaba, que estarás por lo menos contento de que lo que tú predijiste se cumplió, ¿sí o no? Yo aplaudo, pero no entendí lo que dijo. Gracias. Entonces se levanta este Josué, como se levanta hoy, por ejemplo, el Papa Francisco, por ejemplo. Había un predicador cristiano que a mí me cautivaba. Billy Graham. Era un hombre de fe, fabuloso. Él nació en esa religión, pero practicaba la fe en Cristo. Bien, este nuevo Josué, hoy tenemos uno que podría ser el Papa Francisco, vuelve a decirnos al pueblo católico: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. Está claro. Por eso le recomendaba, replanteémonos con esta homilía nuestra fe. ¿Qué Dios queremos? ¿El que se quedó en la Eucaristía o un Cristo histórico que está representado en las grandes iglesias y catedrales, en los grandes cuadros, como en el famoso cuadro de Velázquez? Amén.